Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a este espacio llamado Tribuna Tributaria. En este espacio, el día de hoy, nos vamos a dar un tiempo para definir el alcance de una palabra muy importante: los tributos. ¿Qué son los tributos? Bueno, les cuento que ni en la Constitución ni en la ley encontramos una definición de tributos. Para conocer el alcance o la definición de un tributo, tenemos que remitirnos a la doctrina o a la jurisprudencia, entendiendo doctrina como los juicios de valor emitidos por personas especializadas en la materia específica, y jurisprudencia como las decisiones judiciales emitidas por los jueces sobre una materia específica. Entonces, en la doctrina citamos al doctor Geraldo Ataliba, quien en su libro Hipótesis de incidencia tributaria estableció que los tributos son obligaciones jurídicamente pecuniarias establecidas por ley, donde el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es una persona puesta en tal condición por voluntad de la ley. Y finalmente los tributos tienen un carácter coactivo. ¿Qué quiere decir ese carácter coactivo? Que cuando un sujeto o una persona está obligado a realizar el pago de un tributo no lo realiza en el plazo establecido por la norma, el ejecutor coactivo, sea de SUNAT o de una administración tributaria, estaría habilitado legal o constitucionalmente a trabar medidas cautelares una vez vencido el plazo de 7 días hábiles establecido en la red. ¿Y para qué pagamos los tributos? Los tributos los pagamos para que el Estado tenga los recursos suficientes para poder satisfacer las ilimitadas necesidades públicas. En este contexto de COVID-19, ¿para qué necesita tributos el Estado? El Estado necesita los tributos para poder tener los fondos idóneos y suficientes que permitan disponer de recursos para los hospitales, para los médicos, y estos puedan realizar acciones efectivas para combatir el COVID-19. Muy bien, pero hemos definido tributos desde una perspectiva de la doctrina. Ahora vamos a definir tributos de una perspectiva de la jurisprudencia. Nuestro Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia también han definido en su jurisprudencia lo que debemos entender por tributo y se han remitido en estricto a la definición esbozada por el jurista Geraldo Ataliba y también a la definición esbozada por el jurista Jorge Bravo Cuchi, teniendo tanto la jurisprudencia como la doctrina coincidencia en que el tributo es una obligación jurídicamente pecuniaria, obligación de dar, establecida por un mandato imperativo de una ley, entendiendo ley como la ley propiamente dicha y el decreto legislativo, porque de acuerdo al artículo 74 de la Constitución, los tributos se crean por ley o decreto legislativo. Está proscrito en un Estado constitucional de derecho como el nuestro que se generen normas tributarias con un decreto de urgencia. Muy bien. ¿En qué coincide también la jurisprudencia con la doctrina? En que el tributo tiene por esencia su carácter coactivo. Es decir, si no se paga puntualmente el tributo, la SUNAT o la Administración Tributaria, a través del ejecutor coactivo, estaría habilitado a trabar las medidas cautelares correspondientes. Muy bien. Lo que sí encontramos en el título preliminar del Código Tributario, en la norma 2, es la clasificación tripartita de los tributos. Los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas. Y aquí nos preguntamos, ¿y cuál es la diferencia entre esas tres especies del tributo? La diferencia radica esencialmente en que el impuesto se paga por mandato de la ley y no obliga al Estado a darte una contraprestación a cambio de ese impuesto. ¿Ok? En cambio, la tasa es un tributo cuyo hecho generador se deriva de la prestación efectiva de un servicio público
por parte del Estado en favor del contribuyente. Esa es la diferencia entre una tasa y un impuesto. Yo pago impuestos por mandato legal y no tengo que recibir algo a cambio directamente. En cambio, yo pago una tasa a cambio de recibir un servicio público individualizado en mi persona. ¿Y qué entendemos por contribución? La contribución es un tributo cuyo hecho generador se deriva de la realización de obras públicas o de una actividad estatal. Ejemplo, la Municipalidad de Chiclayo establece una contribución porque cerca de mi casa va a construir un jardín. Entonces todos los que están cerca a ese jardín tenemos que contribuir a esa obra pública. ¿Por qué? En estricto yo me voy a beneficiar, mis hijos, los hijos de mi vecino van a poder ir y tener un sano esparcimiento en ese lugar construido por una actividad estatal. Otro ejemplo de contribución, tenemos la ONP. La ONP es un sistema diseñado para que el joven que está en etapa productiva pueda sostener la pensión de un sujeto que está en etapa de jubilación. De tal manera que cuando ese joven pase a etapa de jubilación, otro joven contribuya con el 13% del salario para sostener el pago de la jubilación que me correspondería. ¿Okay? Entonces, bajo esa lógica, sería materialmente imposible que hoy podamos solicitar la devolución de los aportes de la ONP, porque como ya lo hemos definido, la ONP es un tributo, y no solo lo digo yo, lo dice el Código Tributario, lo dice el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Entonces, al tener la ONP el carácter de tributo, no corresponde la devolución. Lo que corresponde es que el Estado brinde esa actividad estatal para la cual se diseñó esa contribución, es decir, que retribuya con una pensión. Muy bien, entonces hemos definido, desde la perspectiva de la doctrina, la jurisprudencia, lo que debemos entender por tributo. Pero ahora vamos a definir de una manera sencilla qué debemos entender por tributo. El tributo es una obligación que tiene todo ciudadano derivado de su deber constitucional de contribuir a las cargas públicas. ¿Con el objetivo de qué? De que el Estado tenga los recursos suficientes para poder pagar sus obligaciones corrientes y sus obligaciones no corrientes. Los tributos no son multas. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones, pero no son multas. El tributo es una obligación sustancial. La multa se deriva del incumplimiento de una obligación formal. Nosotros como contribuyentes tenemos obligaciones tributarias. La obligación sustancial es el pago del insoluto, el tributo, y la obligación formal es el cumplimiento de todas obligaciones que me conllevan a determinar la obligación sustancial. Ejemplo, inscribirme en el RUC, llevar libros y registros, entregar comprobante de pago y una serie de obligaciones formales establecidas en las normas sustantivas de carácter tributario. Muy bien, estimados amigos, hemos creado este espacio para poder debatir de temas que nos apasionan, especialmente a mí me apasiona el tema tributario, y quise iniciar este espacio definiendo lo que debemos entender por tributo, teniendo claro que en el Perú no se ha positivizado la definición de tributo. ¿Qué quiere decir? Que la definición de tributo no la vamos a encontrar en ninguna ley tributaria ni en nuestra Carta Magna, que es la Constitución. A diferencia de la Constitución española, que en el texto constitucional encontramos una definición de tributo, así como otras constituciones que también encontramos la definición de tributo. Aquí en el Perú tenemos esa falencia, esa falta de definición de lo que debemos entender por tributo, pero esa laguna normativa ha sido satisfecha, ha sido completada a través de la doctrina y la jurisprudencia. Muy bien, estimados amigos, eso sería todo por hoy. Los espero
en otro espacio de Tribuna Tributaria. Muchas gracias.